Un saludo cordial a todos los alumnos de la institución educativa. El que les habla es el profesor José Alberto Zúñiga Pérez del curso de Lenguaje. Tema que nos compete esta semana, comunicación. Empezamos. Cuando hablamos de comunicación, debemos tener en cuenta el siguiente concepto. La comunicación deriva del vocablo latín comunicare o comuniceres. ¿Y qué significa este término latín? Significa proceso. Por lo tanto, la comunicación vamos a decir que es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque acá intervienen varios elementos. ¿Y qué pasa en este proceso? Se intercambian ideas, emociones, sentimientos, estados de ánimo. Ahora, cuando nosotros hablamos de las clases de comunicación en forma general, se clasifican de dos maneras: comunicación humana y comunicación no humana. Cuando hablamos de la comunicación humana, hacemos referencia a los animales, los vegetales. ¿Qué, profe? ¿Los animales también se comunican? Sí, se comunican, pero ¿mediante qué? Instintos, mediante las famosas onomatopeyas. Y las plantas o vegetales también mediante los movimientos o la llamada famosa fotosíntesis. Cuando hablamos nosotros de la comunicación humana tiene elementos. ¿Cuáles son esos elementos de la comunicación humana? El emisor, el receptor, el canal, el código, el mensaje, el contexto, el referente, la realidad. Pero adicional a estos elementos tenemos dos más que están fuera de este proceso comunicativo. Uno perjudica la comunicación y el otro beneficia la comunicación. ¿Qué elemento perjudica la comunicación? El ruido. Acá vamos a tener dos tipos de ruido: el ruido blanco y el ruido externo. ¿Qué es el ruido blanco? Cuando nosotros, el momento que proferimos o pronunciamos una palabra, no permitimos que el aire salga en forma apropiada. Ejemplo, cuando hablar tapamos la boca, lo cubrimos con una prenda, una chalina, etcétera, etcétera. No permitimos que el aire salga en forma apropiada. A eso se le denomina ruido blanco. ¿Y qué es ruido externo? Los ruidos adicionales que tenemos en el contexto llamado el lugar donde estamos emitiendo la comunicación. Pero ¿cuál es el otro que beneficia? Es el famoso flashback. ¿Y qué es el flashback? Es una retroalimentación, conocido como recuerdo del pasado. Bueno, empezamos con los elementos propiamente dichos. El emisor. Tanto el emisor como el receptor tienen tres etapas: la etapa psíquica, física y fisiológica. Lo primero que hace el emisor es una etapa psíquica. ¿Y cuál es su etapa psíquica? Es la codificación. ¿Qué es codificar? Codificar es crear, organizar y jerarquizar el mensaje. Primero crea, lo ordena y después lo va a jerarquizar. ¿Qué es jerarquizar? Lo va a poner de lo más importante a lo menos importante. Una vez que ha codificado qué es psíquico, ¿qué va a hacer? Va a encodificar. ¿Y qué es encodificar? Encodificar es revalidar o corroborar tu mensaje. ¿Para qué? Para que el emisor vaya a su etapa física. ¿Y qué hace en la etapa física el emisor? Va a transmitir el mensaje. Pero esto gracias a la etapa fisiológica, mediante el cuerpo humano. En este caso, son exclusivamente la posición de tus órganos fonadores. ¿Ya? Tenemos al siguiente, el receptor. El receptor también tiene tres etapas: la etapa psíquica, física y fisiológica. Lo primero que hace el receptor es una etapa física, o sea, recibe el mensaje. Pero esto mediante la etapa fisiológica. Fisiológica hemos dicho que es corporal, mediante los órganos auditivos, ¿cierto? Y después hace la etapa psíquica, que es decodificar. ¿Y qué es decodificar? Decodificar es entender o descifrar el mensaje. El otro elemento, el canal. ¿Qué es el canal? Es el soporte físico de la comunicación. A través del canal se envía el mensaje y a través del canal se recibe el mensaje. ¿Cuántos tipos de canales tenemos? Dos: canal natural o artificial. ¿Cuándo es natural? Cuando exclusivamente son las ondas sonoras de mi palabra. ¿Y cuándo es artificial? Cuando ha sido creado por el hombre. El celular, la carta, la escritura, gestos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el código. ¿Qué es el código? Solamente son signos. Estos signos o tipos de códigos se clasifican de dos maneras. Pueden ser signos lingüísticos o signos no lingüísticos. ¿Cuándo decimos que el código es un signo lingüístico? Cuando utilizo la palabra, ya sea en forma oral o en forma escrita. ¿Y cuándo decimos que es no lingüístico? Ya no utilizo la palabra, pero cualquier otro recurso: colores, mímicas, gestos, etcétera, etcétera. Vamos al siguiente. ¿Qué es el mensaje? El mensaje exclusivamente viene a ser un cúmulo de ideas. Esas ideas pueden ser conocimientos, informaciones, etcétera, etcétera, que se va a enviar o se va a recibir. Vamos al siguiente, el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto exclusivamente viene a ser el lugar, el ámbito físico donde se produce el mensaje. Siguiente, el referente. ¿Qué es el referente? Es la realidad aludida al mensaje, conocido en forma coloquial como tema.
Hoy en día, este término contexto, este elemento contexto, ha dejado de existir. Y en su lugar se ha instaurado la famosa circunstancia. ¿Y qué es la circunstancia? La circunstancia es el tiempo y el lugar donde se produce el acto comunicativo. Clases de comunicación humana. En las clases de comunicación humana tenemos a la siguiente: la comunicación intrapersonal, interpersonal, unidireccional, bidireccional, multidireccional, lingüística, no lingüística, pública, de medios o de masa, difusión horizontal y vertical. ¿Ya? Empezamos con la primera, la comunicación intrapersonal. ¿Cuándo decimos que una comunicación es intrapersonal? En este tipo de comunicación solamente interviene una persona. Esta persona hace el rol de emisor y receptor. ¿Con qué nombre se le conoce? Con el nombre de soliloquio o monólogo. ¿Les ha pasado a ustedes? De repente cuando vas al mercado, tu mami te manda a hacer unas cuantas compras. Y antes de llegar al mercado, ¿qué dices? ¿Habrá o no habrá lo que me está mandando mi mami? ¿Qué hago? Mejor me voy al otro mercado que es más grande. Pero si tampoco no hay, o mejor me vuelvo a mi casa y le digo que no hay. ¿Qué has hecho ahí? Un monólogo, un soliloquio. Eso es la famosa comunicación intrapersonal. La siguiente, interpersonal. Aquí intervienen dos personas, un emisor y un receptor en distintas personas. Este tipo de comunicación interpersonal se clasifica de dos maneras. Puede ser directa o indirecta. ¿Cuándo decimos que es directa? Cuando acá el canal es natural, o sea, son las ondas sonoras. Arcaicamente se decía según el contexto, cuando los dos comparten el mismo lugar, pero no, es cuando los dos comparten el mismo canal. Este canal tiene que ser natural, o sea, exclusivamente las ondas sonoras de mi palabra. Pero ¿cuándo esta comunicación es indirecta? Cuando ya el canal es artificial, o sea, ya no se utiliza exclusivamente las ondas sonoras de mi palabra. ¿Pero qué puede utilizar? Mímicas, gestos, la escritura, colores, etcétera, etcétera. Siguiente, comunicación unidireccional. En muchos textos está unilateral, que es lo mismo. ¿Cuándo se llama comunicación unidireccional o unilateral? Cuando solamente se cumple un rol. Solamente se puede ser receptor o solamente se puede ser emisor. Ejemplo, al leer una obra literaria, una revista, ¿qué función cumplimos nosotros? Solamente receptor. No podemos tomar el rol de emisor. Solamente somos receptores. Pero a diferencia, ¿cuándo decimos que es bidireccional? Cuando la comunicación es bidireccional, acá se intercambian roles. El emisor se puede volver receptor, receptor y emisor. En un diálogo, una conversación. Cuando tú empiezas el diálogo, tú eres el emisor y la que te escucha es el receptor. Pero ¿qué pasa cuando ella te contesta? Automáticamente ella se convierte en emisor y tú en receptor. O sea, hay un intercambio de roles o un juego de roles. Multidireccional. ¿Cuándo decimos que la comunicación es multidireccional? Acá se da en una lluvia de ideas, en un debate, una mesa redonda, cuando la información va de distintas direcciones. Lingüística. ¿Cuándo decimos que la comunicación es lingüística? Cuando usamos la palabra. Acá hay dos tipos de comunicación lingüística. Puede ser oral o escrita. ¿Cuándo es oral? Cuando utilizo la palabra en forma articulada, y escrita cuando uso la palabra en forma graficada. ¿Cuándo decimos ahora que la comunicación es no lingüística? Ya no utilizo la palabra, pero que utilizo otros recursos, sonidos, colores. Ejemplo, cuando van a la playa, ven una bandera roja. Nadie te está diciendo que no puedes ingresar, pero el color de la bandera te dice que está prohibido. Una bandera amarilla, entra, pero entra con precaución. ¿Ves una bandera verde? Entra con confianza. ¿Ve? Pero nadie te lo ha dicho. Simple y llanamente los colores te han dado esa comunicación, ese mensaje. Privada. ¿Cuándo decimos que la comunicación es privada? Cuando el emisor conoce al receptor. Pero el receptor tiene que ser un grupo, pero un grupo pequeño. Ejemplo, cuando estamos en el aula, en un salón de clases. Yo soy el emisor, pero yo los conozco, ustedes sé que son alumnos de misión educativa. Por lo tanto, eso se llama comunicación privada. Cuando el emisor conoce al receptor, pero el receptor es un pequeño grupo. A diferencia de la pública. ¿Cuándo decimos que la comunicación es pública? Cuando el emisor no conoce al receptor. Pero ¿quién es el receptor? Aquí es un grupo grande. Por ejemplo, ahora el presidente está dando mensajes. ¿Conoce quiénes somos nosotros? No nos conoce. ¿Ve? Eso se le llama una comunicación pública, cuando el emisor no conoce a la comunicación horizontal. ¿Cuándo se le llama comunicación horizontal? Es según la jerarquía. Cuando el emisor y el receptor tienen el mismo cargo. ¿Qué pasa si yo converso con un docente de la institución educativa? Es una comunicación horizontal porque los dos compartimos el mismo cargo, somos docentes. Pero ¿qué pasa si yo converso con el director o directora de la institución educativa? Automáticamente eso ya no es una comunicación horizontal, sino es vertical. ¿Por qué? Porque yo tengo un cargo menor al de la directora. Por lo tanto, cuando el emisor y el receptor comparten distintos cargos. Comunicación pública. ¿Cuándo decimos que la comunicación es pública? Cuando el receptor, quien recibe el mensaje, conoce al emisor. Ejemplo,
nosotros escuchamos un mensaje presidencial, nosotros sabemos quién es él, que es el presidente de la República, Vizcarra, pero él no nos conoce a nosotros. Ahí sería la comunicación. Excelente, muy bien. Continuamos. La comunicación de medios o de masa. ¿Cuándo se llama comunicación de medios o de masa? Se llama comunicación de medios o de masa cuando el receptor no conoce al emisor. ¿Pero quién es el emisor? Es una empresa, una entidad. Por ejemplo, los paneles publicitarios. Nosotros sabemos quién ha creado ese panel, ese cartel publicitario, sabemos la empresa, pero no sabemos quién propiamente ha elaborado ese cartel. Muy bien, jovencitos, ya hay un trabajo en plataforma, espero que lo estén cumpliendo. Gracias.